Bien, entonces sigamos resolviendo, pero en este caso el eje de estadística y probabilidad. Esta probablemente es la parte donde preguntas más fáciles hay en toda la PAES. Bueno, desde la PSU incluso ya era el lugar como más fácil, desde que sacaron distribución normal y todas esas cosas de función de probabilidad. Se hizo bastante simple porque es saber calcular el promedio y calcular algunas probabilidades y siempre la misma fórmula. Entonces veamos este ejercicio. Dice, en el gráfico adjunto se presentan los resultados de una encuesta sobre la cantidad de carcasas de celular que ha tenido cada uno de los estudiantes de un curso. Entonces la gracia es que las frecuencias nos indican la cantidad de estudiantes que tienen cero carcasas, o sea, esta cantidad de carcasas. Por ejemplo, cero carcasas son seis estudiantes, una carcasa son siete estudiantes, dos carcasas son ocho estudiantes, tres carcasas son seis estudiantes, que es la altura que sale aquí al lado. Este llega hasta tres, o sea, tres estudiantes tuvieron cuatro carcasas, y la altura de esta barra llega a dos, que serían dos estudiantes, entonces tuvieron cinco carcasas. Entonces, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? Simplemente hay que sumar la cantidad de estudiantes que tuvieron cada caso y eso nos daría el resultado. Bien, yo normalmente sumo con tal de ir completando 10. Por ejemplo, este 8 con este 2 nos da 10. Este 3 con este 7 nos da 10, ahí van 20. Y después sumo lo que queda. 20 más 6, 26, más 6, 32. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio tiene que ser 32, que sería la alternativa C. Bien, siempre recuerden que la altura de estas cosas es lo que indica eh, como la cantidad de datos que fueron tomados. Bien, en este caso la cantidad de datos es equivalente a la cantidad de estudiantes que fueron encuestados. Bien, porque normalmente hay una trampa donde van sumando los números que están acá. Bien, probablemente hay alguna alternativa con la suma de los números que están acá. 5 más 4 más 3 más 2 más 1, pero eso sería caer en el distractor. Bien, vamos al siguiente, que sería el 55. En una oficina en la que se atiende público, se tiene como política que si una persona espera 30 minutos o más para que la atiendan, se le entregará una atención personalizada. Vayamos a ver qué significa eso. Para evaluar la política, cierto día se registró el tiempo que tuvieron que esperar las personas atendidas en esta oficina y se resumió en la siguiente tabla. Y nos dan una tablita. Tiempo de espera en minutos y cantidad de personas. Estos corchetes, que aquí le están como dando la espalda al número, porque lo normal sería colocar esto, ¿no? Pero aquí hay unos corchetes que están acá, como que le da la espalda al número. Bueno, cuando le están dando la espalda al número es porque lo está ignorando, ¿ya? Vilmente lo está ignorando, simplemente está diciendo que, bueno, llegamos hasta el 20, pero el 20 no entra. Bien, así como marcar un límite, pero donde marco el límite esa persona no entra. Entonces aquí el 20 no es tomado en cuenta. Entonces nosotros queremos ver cuántas personas tuvieron atención personalizada, son los que eh, estuvieron esperando 30 minutos o más. Entonces, ¿cuáles son estos? Bueno, están esta, desde esta fila. Bien, aquí están los de 30 minutos más, o sea, esta es la cantidad de personas. Simplemente hay que sumar de aquí en adelante. 12 más 7 más 4 más 4. 12 más 7 más 4 más 4. Y bueno, 4 más 4 nos da 8, más 7 nos da 15, y 15 más 12 nos da 27. Así que la alternativa correcta del ejercicio es la alternativa C. Vamos al siguiente, nos dan una infografía. Aquí tengo que ser muy honesto, no entendí muy bien a lo que se referían. Tienen como una trampa, este tiene una trampa, una vil trampa este ejercicio. Yo sé que quizás no es tan difícil de darse cuenta de la trampa, pero si uno lo pilla ambulando bajo en este ejercicio, las probabilidades de equivocarse solamente porque ya estoy cansado, estresado, nervioso, ansioso y todas esas cosas, son grandes, ¿bien? Dice, en la infografía adjunta se caracteriza a las personas mayores de 75 años de la región de Valparaíso. Y nos dan esa infografía donde salen los porcentajes, sale la cantidad de habitantes en esa edad, sale cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos viven en zonas rurales, cuánto es la escolaridad promedio y en qué situación, o sea, cuántos están en situación de pobreza. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bien, hay que ir viendo. Todos los mayores de 75 años de esta región tuvieron por lo menos 7 años de escolaridad. Y aquí hablan de promedio. Bien, hay que entender muy bien lo que significa el promedio. De hecho, bueno, lamentablemente creo que esta es la materia que más importa por el punto de vista de tomar decisiones a nivel nacional, todas estas cuestiones que tienen que ver con elegir presidente, alcalde y candidato, porque son esas personas las que más chamullan con el tema de qué significa un promedio. Bien, la mayoría de la gente no entiende lo que significa un promedio y se dejan llevar por palabras súper
estúpidas al respecto. Un promedio, para que ustedes entiendan, es como si repartiese la cantidad total entre todos los datos de forma igual. O sea, el promedio solamente te dice, si yo repartiese todo esto en partes iguales a cada uno de los datos, cada uno tendría 7,7. Pero es eso, si es que los repartiese. No significa que lo estoy repartiendo. Hay gente que entiende que el promedio es la mitad. No, el promedio no es la mitad. No es necesario que sea la mitad. Uno puede entender que hay casos donde es la mitad, pero no todos los casos. No solamente no es la mitad, uno no es solamente el dato del medio. A veces la gente también entiende que es lo que más se repite, el promedio es lo que uno más ve. Tampoco, tampoco es eso. Eso se llama moda. Y el dato del medio se llama mediana. El promedio es otra cosa. El promedio es, si yo repartiese todo en partes iguales, quedaría eso para cada dato. Entonces no tiene nada que ver con ser lo que más se repite, tampoco tiene que ver con cuál es el dato del medio. Nada que ver con eso. Bien, claro, si es que coincide la media, la moda y la mediana, podemos estar hablando de una distribución normal, pero en cualquier otro caso no es eso. Entonces, no entendamos mal el concepto de promedio. Cuando ustedes escuchen en cualquier parte promedio, sean bien críticos, de cualquier sector político. Yo he visto todos los sectores políticos ocupar mal el tema del promedio. Bien, hablan de promedios como, no sé, como si no hubiesen terminado el colegio. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado cuando escuchen el promedio como argumento de algo. Aquí el promedio, entonces, es si yo hubiese repartido la escolaridad de cada una de las personas entre todas estas personas de mayores de 75 años. Eso no significa entonces que la mayoría tuvo 7,7 años, que la mitad tuvo 7,7 años de escolaridad. Ni siquiera significa que todo el mundo tuvo 7,7 años de escolaridad. No significa absolutamente nada de eso. Lo que significa es que algunos tuvieron más, algunos tuvieron menos, pero si hubiese repartido todos esos años en partes iguales, cada uno hubiese estado 7,7 años en el colegio. Por lo tanto, todos los mayores de 75 años de esta región tuvieron por lo menos 7 años de escolaridad. No, falso, porque no me dicen nada sobre cómo se distribuye. Bien, yo no sé la distribución. Yo aquí estoy, el promedio es una distribución pareja, pero esa sé que no es la distribución real de este valor, de esta variable. B. La región de Valparaíso es la que tiene la mayor proporción de habitantes mayores de 75 años en comparación con el resto de regiones. La región de Valparaíso es la que tiene mayor. Aquí es donde yo me caí brutalmente, porque cuando la primera vez que lo vi, dije, sí, 6,3, miré las que estaban alrededor, 4,6, sí, 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 sí. Vi varios 5, vi 4, algo, y dije, debe ser la B. Pero claro, hay una que está escondida, que es la de Ñuble. En verdad no está escondida, está ahí. Yo pajarón no la vi. Es 6,4. Es más grande 6,4 que 6,3, efectivamente. Por lo tanto, la región de Valparaíso no es la que tiene mayor proporción. Y es otra cosa, los porcentajes hablan de proporciones. La proporción es como la concentración. Ustedes quieren entenderlo de una forma más cualitativa porque no son matemáticos, es como algo salado o algo que no está salado. Cuando ustedes se pasan con la sal en la comida, tiene una alta concentración de sal. Bien, pero eso va a depender de cuánta comida estamos haciendo. Puede quedar algo muy salado, que sea una olla chica, y una olla grande también puede quedar muy salado. Pero eso no va a significar a priori que uno tenga más sal o menos sal, sino que significa que en proporción tiene más o menos sal. Bien, así que eso, aquí los porcentajes siempre hablan de proporciones, no de cantidades absolutas, que es otra cosa que he escuchado mucha gente eh, explicar bastante, o sea, ocupar bastante mal a la hora de dar argumentos en cuestiones importantes. Bien, por eso es importante, este probablemente es el eje más importante a ustedes para que eh, no les digan mentiras de todo tipo, ya no solamente con política, sino que con varias cosas más. Bien, sobre todo si es que se van a dedicar a algo científico, lamentablemente he visto bastantes personas que se dedican al ámbito de las ciencias que no, pareciera que tampoco entendieran los porcentajes, no sé. Pareciera como que solamente mecanizaron y no entendieron nada. Pero esta es la parte más importante porque tiene que ver con cuando algo es cierto, cuando algo es falso, o cuando yo puedo dar cierta tasa de efectividad en algún asunto. La C, que es la respuesta correcta, dice aproximadamente 10.462 personas mayores de 75 años de la región de Valparaíso viven en zonas rurales. Bueno, habría que hacer el cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo? Dice que 8,5 personas viven en zonas rurales. ¿De cuántas? De 123.201. Entonces uno tendría que hacer ese cálculo. Sería multiplicar por 0,085.
Bien, el tema de esto es que una lata hacerlo. Entonces, como una lata, no lo voy a hacer. Voy a descartar la D. Dice, en la región de Valparaíso hay un 22,8 más de hombres mayores de 75 años que mujeres mayores de 75. Pero uno va a la infografía y ve que las mujeres son más que los hombres. Las mujeres son 61,4. Entonces, esto también es pillar volándonos bajo, así como que justo estábamos desconcentrados en ese momento y decimos como, ah, sí, mira, son un 22, algo por ciento, 22,8% de diferencia. Efectivamente, uno hace esta resta y da 22,8. Pero claro, aquí no están diciendo al revés las cosas. Dicen que hay más hombres que mujeres. Y no, al revés, hay más mujeres que hombres. Bien, de hecho, ese es un dato conocido, que las mujeres viven más que el hombre. Ya eso se da en todas partes del mundo y no es mentira. Bien, entonces, bueno. Si ustedes querían verificar correctamente la pregunta, multiplican por 0,085. Y bueno, eso no lo voy a hacer porque yo no lo haría en la prueba por ningún motivo. La prueba, fíjense que yo puedo descartar las demás con argumentos y la alternativa C tendría que ser la correcta, es la única que queda. En la prueba yo voy a hacer todo lo posible por no hacer cálculos, sobre todo si son lateros como estos. Bien, ustedes pueden hacer esa multiplicación. Buena suerte ustedes haciendo esa multiplicación. No es necesaria para la prueba, no es necesaria, por ningún motivo. Bien. Ok, vamos al siguiente ejercicio 57. Considera el siguiente grupo de datos: 4, 6, 8, 10 y 12. Acá ustedes tienen que entender que esto es una progresión aritmética. Bueno, en verdad ni siquiera necesitan saber el nombre de eso. ¿Qué es una progresión aritmética? ¿Yo para qué lo quiero en la vida? O sea, cuando vean un patrón, fíjense que los números van de dos en dos, ¿cierto? 4, 6, 8, 10, 12, van de dos en dos. Cuando pasa eso, da lo mismo el número que sea, el promedio es el número del medio. Por ejemplo, si hubiese colocado 3, 6, 9, 12, 15. Fíjense, van de 3 en 3. Entonces el promedio es 9. Y no, ni siquiera lo calculo. Yo sé que el promedio es 9. Ya ustedes pueden hacer ese cálculo si es que quieren, sumar todos los números y dividirlo en 5, pero les voy a asegurar que eso les va a dar 9. Entonces, cuando ustedes tengan progresión aritmética, o sea, tengan un patrón que va aumentando de tanto en tanto, el número del medio es el promedio. Entonces ya saben que el promedio es 8. ¿Bien? Y queremos mantener ese promedio. Entonces, otra cosa que tienen que saber, si ustedes ya tienen que en un grupo de datos, en este grupo de datos que está acá, hay cierto promedio, si ustedes quieren mantener ese promedio, tienen que sumarle otro conjunto que también mantenga ese mismo promedio. Bien, entonces, si ambos tienen el mismo promedio, al sumarse mantendrán el promedio. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál de estos también tiene promedio 8? Bueno, si ustedes suman 1,13, los da 14. La mitad de 14, porque hay que dividirlo en dos porque son dos datos, nos da 7. Entonces, el promedio de esto es 7. No nos sirve. Bueno, aquí intuitivamente ustedes tienen que ver que la D podría ser la respuesta correcta, porque siguen ese juego de ir de dos en 2 y 14. Entonces no es necesario que vayan probando con todos. Pero si van probando con todos, 3 más 14, 17, la mitad de 17 no es 8, así que tampoco. 2 más 13, 15, la mitad de 15 no es 8, así que tampoco. Y 2 más 4, o sea, 2 más 14 es 16, la mitad de 16 es 8. Así que la D sería la respuesta correcta en este ejercicio. Bien. Ojo que no necesariamente había que mantener la progresión, también pudo haber sido 1 y 15. Bien, pero en este ejercicio decidieron mantener la progresión. ¿Ya? Igual hay que tener ojo con eso porque no necesariamente yo quiero que se mantenga esto, ya solamente quiero buscar dos números que en promedio den 8. Pudo haber sido 0 y 16 también. Bien, vamos al siguiente número. En la siguiente tabla se presenta la cantidad de goles anotados y de partidos jugados de cuatro jugadores. Entonces, goles anotados, partidos jugados. Jugador uno, jugador 2, jugador 3, jugador 4. Ya, igual una buena cantidad de goles, como Chupete Suazo, no sé. En verdad, 400 y tantos goles. ¿Quiénes más tienen 400 y tantos goles? En verdad, el Chupete tiene como 300 y algo. Pero en fin. ¿Cuál de los siguientes jugadores tiene mayor promedio de goles por partido? Chuta, esto es un poco complicado desde el punto de vista de la aritmética porque habría que hacer varios cálculos. Pero uno tiene que tener intuición matemática. ¿Qué es lo que pasa? Todos estos números son bastante parecidos, bastante parecidos. Por lo tanto, lo que me importa no es la cantidad de goles, sino que los partidos jugados. El que tenga menos partidos jugados es el que tiene mayor promedio, porque consiguió llegar a esos valores con muy poquitos partidos. Entonces, tendría que ser este tipo, el jugador 2. Bien que con pocos partidos, 623 partidos, consiguió
429 goles. Bien, entonces él es el que mayor promedio tiene de gol. Hace más goles por partido. En promedio hace más goles por partido. Habría que simplemente dividir, ¿ya? 429 dividido en 623 y ver cuánto da. Pero esa relación es un poco eh, difícil de estar calculando uno por uno. Simplemente fíjense que este tiene más goles que jugador uno y jugador 2 y además en menos partidos. Obviamente va a ser más goles por partido que ellos. Y ahora, este tiene más goles, ¿cierto? Pero este tiene casi el doble de partidos. Entonces, claramente tampoco tiene mayor promedio porque esto es muchísimos partidos más, que no compensan tres goles anotados extra. ¿Bien? Son tres goles más en cuanto en 400 partidos extra. Entonces, ahí no compensa el promedio. Jugador 2 sería la respuesta correcta. Igual esto cualquier futbolero creo que lo puede responder sin saber casi nada de matemática, ¿no? Ahí con las peleas entre los goles anotados por Messi, Cristiano Ronaldo, los inventados por Pelé, Maradona, en fin. Ejercicio 59. Eh, para decidir el color en el que se pintan las murallas de una sala de clases, se preguntó a los estudiantes que asistieron ese día por su color de preferencia, obteniéndose la información que se presenta en la siguiente tabla. Blanco, verde, celeste, gris, amarillo. Y salen las frecuencias. Bien. Se decidió que las murallas se pintaban del color correspondiente a la moda de las respuestas. La moda es el que más se repite, no el promedio ni la mediana. Esa es la moda. Pero la moda no es 12, la moda es la variable, verde. Bien. Yo encuentro la moda porque vale 12, pero el verde es la moda. Así que en verdad tendría que borrar eso de aquí y colocar esto. La moda es verde. Em, Como ese día faltaron cuatro estudiantes, una persona propuso que antes de decidir el color se les preguntara a esos cuatro estudiantes por su preferencia, que sería inútil. Inútil por lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes argumentos permite justificar que la moda no va a cambiar aun cuando se incorporen las preferencias pendientes? Porque esos cuatro estudiantes, aunque ambos quisieran eh, el blanco, va a quedar en 11 y eso va a seguir siendo más chico que 12. Si le agrego a cualquiera de las variables 4, sí o sí van a ser más pequeños que 12. Ninguno de ellos va a superar el 11. Por lo tanto, la moda va a seguir siendo verde. Es innecesario entonces la opinión de estas cuatro personas, podemos ignorarlos. Pero bueno, veamos qué alternativa nos dice eso. Que la moda seguirá siendo verde si las preferencias por incorporar eligen ese color. No, porque podrían escoger otro color. Que la frecuencia de la opción verde excede más de 4 de preferencias las frecuencias de cualquier otro color. Esta es la respuesta correcta, pero leamos las demás solamente por leerlas. Que con excepción de la moda, todos los otros colores tienen igual frecuencia y esta es menor que la frecuencia de la moda. No, eso no, porque la gracia es que yo al agregar estos cuatro estudiantes no los voy a sobrepasar a la moda que ya había. Bien, no voy a sobrepasar la frecuencia de verde. Esa es la gracia, y eso lo dice la B. Que las preferencias por incorporar son cuatro, pero los colores disponibles son cinco. No tiene nada que ver eso, porque todos podrían haber ido por el mismo color. Bien. Así que la respuesta correcta es la B para este ejercicio. La 60 nos dice, en un grupo de datos, la desviación de un dato se calcula como x menos p, tal que x es el dato y p es el promedio de los datos del grupo. Considera los datos 3,01, 3,01, 2,98, 2,97 y 3, cuyo promedio y nos regalan el promedio. Si se calcula la desviación a cada uno de estos cinco datos, ¿cuál sería su mediana? El dato de en medio de la desviación. Entonces habría que ir haciendo las restas entre cada uno. Por suerte hay dos datos que son iguales, ¿no? Eh, bien. Ahora, ¿es tan necesario ir dato a dato? La verdad es que la mediana es el dato en medio. Entonces, yo simplemente voy a buscar la mediana de estos datos y a ese le voy a restar el 2,994 porque justamente eh, la mediana es el dato en medio. La diferencia siempre va a ir como de mayor a menor. Claro, va a tener más diferencia con el más grande y así la diferencia se va a ir achicando. Entonces, la gracia es justamente que con el dato en medio va a tener menor diferencia. Bueno, o sea, va a ser justamente la diferencia de en medio. Igual podríamos calcular cada uno, pero no sé. A ver, hagámoslo cada uno en verdad, no seamos flojos. 3,01 menos 2,994.
Bueno, van a haber dos de estos. Y eso va a ser, a ver, si yo le coloco 0,06, eso nos da 3, pero después hay que agregarle uno extra, así que nos va a dar 0,007. Bien, 0,007. Después está el 2,98. Le voy a colocar otro cero para que se vea bien lo que estamos restando. Y bueno, ¿cuánto le falta al 994 para llegar al 980? ¿Ya? Porque solamente me voy a enfocar en los decimales, ya que los dos que están acá son iguales. Eh, claro, va a quedar negativo porque es más grande el 994, pero aunque quede negativo, es la resta entre ellos. Entonces les faltaría 14, así que nos da 0, no, perdón, 16. No, 14 está bien, 0,14, ¿ya? Porque 994 menos 980 es 14. Así que menos 0,014. Luego tenemos el eh, 2,970 menos 2,994. De nuevo, hay que ver la diferencia entre ellos. Nos va a dar, otra vez, estoy restando un número más grande, así que va a quedar negativo. Nos va a dar 0,24, 0,24 en este caso. Y después con el 3, a este hay que agregarle 3 ceros, menos 2,994 y eso nos va a dar 0,006, ¿ya? Porque esto es como si fuese un 3000 menos 2994. Le faltan 6 al 2994 para llegar al 3000. Así que nosotros ordenamos de menor a mayor esto, nos fijamos en los puestos, no sé, el menor sería este, sería el 1, después vendría, no, perdón, este sería el 1, este sería el 2, eh, este sería el 3 y este sería el 4 y el 5. Por lo tanto, el 3, el del medio, porque son 5 datos, sería la respuesta correcta. Ahora, todo eso innecesario. Ya la verdad es que quería hacer la resta para mostrarle la resta de cada uno y que pudiesen fijarse que efectivamente, cuando ustedes ordenan estos, fíjense, si lo ordenamos de menor a mayor, el menor es este. Después, este vendría siendo el segundo, el tercero vendría siendo por coincidencia el 3, tendría siendo el cuarto y el quinto. Da lo mismo aquí como lo coloquen. Pero el del medio es este. Entonces, justamente, si veo solamente la diferencia con el del medio, voy a llegar a la mediana de la desviación. Y justamente es esa la respuesta, la mediana de la desviación. Bien, hacer la diferencia con el 3. Entonces, eso, no era necesario hacer todas las restas, así que ustedes no lo hagan, pero es para que ustedes lo puedan corroborar. Bien, simplemente hubiesen tenido que escoger el número del medio porque justamente esa va a ser la mediana. Eh, Ya, ejercicio 61. Una empresa tiene dos sucursales. El promedio de los salarios de los trabajadores en la sucursal uno es de 550.000, mientras que el promedio de los salarios en la sucursal 2 es de 450.000. Recuerden de nuevo, y esto se lo voy a insistir mucho por preguntas que tengan que ver con afirmaciones. No significa que la mayoría de los empleados de la sucursal uno ganen 550.000. De hecho, si ustedes tuviesen este dato, oh, miren, en ese lugar en promedio pagan 550.000 pesos y en otro lugar en promedio pagan 450.000. ¿A dónde se van a trabajar? Ustedes dirán, ah, voy donde pagan 550.000 pesos en promedio. Error, error porque, ok, ellos pueden vanagloriarse de eso, pero capaz que solamente hay dos empleados que ganan 20 millones de pesos cada uno y ahí se quedan. El resto no necesariamente ganan ni siquiera algo cercano a eso. Bien, entonces ustedes tienen que entender que eso es como si se repartiesen el dinero en partes iguales. ¿Lo hacen así? La respuesta más probable es que no. Entonces ustedes no pueden simplemente ver el promedio y pensar que eso es una norma de lo que pasa que en una sucursal paguen 550.000 en promedio y en otra 450.000, no significa que la mayoría de la gente de la sucursal uno gane más que la sucursal 2. No, no significa eso. Tampoco significa que la mitad de la gente de la sucursal uno gane 550.000 o que gane sobre 550.000 y que la otra mitad gane menos. Tampoco significa eso. Significa que si se repartiesen el dinero en partes iguales, sería 550.000 pesos para cada uno. ¿Lo hacen? Lo más probable es que no. Entonces, no es un parámetro de nada, no es parámetro de la mayoría, no es parámetro de la mitad, no es parámetro de ninguna de esas cosas. Bien, solamente quiere decir que esta sucursal le está yendo mejor, paga más en sueldos, ¿ya? Pero anda a saber cómo están distribuidos esos sueldos. Capaz que dos empleados se lleven toda la torta y el resto no le llegue nada.
Bien, entonces eso es muy común. Ya no piensen que simplemente le va mejor porque tienen promedio de sueldo mejor. Además, la sucursal 2 tiene el doble de trabajadores que la sucursal uno. Tampoco eso nos dice mucho, la verdad. O sea, quizá en verdad nos puede decir que en total hay una proporción entre la cantidad de plata que pagan en salarios, ¿ya? Pero la verdad, sin saber en realidad cuánto es lo que gana, o sea, cuántos trabajadores hay cada uno, no podemos decir muchas cosas. Quizás podemos hacer una proporción. Quiero evitarla, ya quiero evitar el tema de la proporción porque eso vendría siendo de otra materia, pero por el momento tampoco nos dice tanto. Entonces, cuando dicen cuáles son siempre verdaderas, ustedes no se arriesgan tanto en decir eh, cuestiones. Traten de ser siempre precavidos. En matemática vale más ser precavido que arriesgarse a afirmaciones que no están sustentadas. Un buen matemático no puede decir muchas cosas con respecto a las cosas, a los valores que va averiguando, ¿ya? Porque sería normalmente arriesgarse y asumir cosas que no siempre son ciertas. La suma de los salarios en la sucursal 2 es menor que la suma de los salarios en la sucursal 1. Eh, no, esto es falso. Alguien podría decir, pero usted dijo que si se repartiesen, cada empleado tendría 450.000 y el otro tiene 550.000. Entonces, la sucursal 1 tendría que sumar más, ¿no? Y la sucursal 2 menos, porque tienen menos sueldo si se repartiesen, claro. Eso no es completamente cierto porque en principio uno no sabría cuánto, ¿cómo se llama esto? Cuántos empleados hay en cada uno. ¿Ya? Si la sucursal 2 tiene más empleados, igual podrían terminar sumando más los sueldos. Pero además nos dicen que tiene el doble de trabajadores. Por lo tanto, sí sabemos la proporción. ¿Ya? Si yo sumo 450 más 450 me da 900.000. ¿Ya? Como tiene el doble de trabajadores, cada dos trabajadores hacen, eh, para equipararlos, serían como dos trabajadores, es lo que hace uno de acá. Bien, entonces, mientras aquí yo voy sumando de 550 en 550, aquí voy sumando de 900.000 en 900.000. Por lo tanto, la suma en la sucursal 2 es mayor. De hecho, eso lo sabemos. La suma en la sucursal 2 va a ser mayor porque tiene el doble de trabajadores y los sueldos son bastante parecidos. Entonces, se lo van a sobrepasar igual. eh, Hay al menos un trabajador en la sucursal uno que gana 100.000 más que cualquier trabajador. Eso no podemos saber. No sabemos cómo se distribuyen los sueldos. El promedio no me habla sobre la distribución. ¿Ya? Esas son las medidas de posición las que me dicen eso. Y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central me dan valores para casos ideales. Pero este no sabemos si es un caso ideal. Así que tampoco es la B. El promedio de los salarios de ambas sucursales equivale al promedio entre 550.000 y 450.000. Esto no es cierto porque este tiene el doble de empleados. Por lo tanto, tiene que haber un factor de 2 en esto que está acá. O sea, nosotros podríamos decir que acá tienen un empleado que gana 550.000 y el otro tiene dos empleados que ganan 450.000. Como esto es una proporción, la verdad es que lo podemos hacer así, reducir la empresa a esto para calcular el promedio. Y lo dividimos en tres porque en total hubiesen sido tres empleados, ¿ya? Dos más uno, tres. Es como si hubiese sumado dos veces el 450.000, eso es multiplicar por dos, ¿ya? Y bueno, eso no hubiese dado el promedio, la verdad es que el promedio nos va a dar algo diferente. No es solamente el promedio entre estos dos números, sino que está ese factor porque tiene el doble de empleados. Entonces la C no es la de la respuesta correcta, yo lo dejaría hasta ahí si estuviese dando la PAES, pero le damos igual. La suma total de los salarios de la sucursal 2 es menor que el doble de la suma de los salarios de la sucursal uno. Eso es correcto. Si tuviésemos el doble de los salarios de la sucursal uno, ahora no estaríamos contando 550.000, estaríamos contando 1.100.000. Y eso es un número más grande que 900.000. Por lo tanto, la respuesta D es la correcta. Vamos a la pregunta 62. Dice, un estuche contiene 12 lápices del mismo tipo, pero dos de ellos no escriben. Qué pésimo. Luis elige uno que escribe y no lo regresa. Después Pablo elige otro que no escribe y tampoco lo regresa. Se quedaron con los lápices, los desgraciados. Si después Katy extrae al azar un lápiz del estuche, ¿cuál es la probabilidad de que éste no escriba? Bueno, esto es simplemente ver casos favorables, siempre casos favorables dividido en casos totales. Bien, entonces, son 12 lápices, pero Luis y Pablo se llevaron cada uno un lápiz, así que quedaron 10 lápices simplemente. ¿Y cuántos de esos no escriben? Dos. Dos de ellos no escriben. Entonces, eh,
2 sobre 10. Esto lo simplificamos. Bueno, en verdad creo que el ejercicio no está simplificado, o sí está simplificado. Mm, mm, no me da el resultado. Tendría que darme 2 sobre 10 y no me da. ¿Cuál es la probabilidad de que este no escriba? Pero dos de ellos no escriben. 12 lápices del mismo tipo, pero dos de ellos no escriben. Luis elige uno que escribe y no lo regresa. Después Pablo elige otro que... Ah, uno que escribe y el otro que no escribe. Ya eso me estaba faltando. Perdón por eso. Pablo escogió uno que no escribía. Entonces, claro, abajo está bien, pero ya se llevaron un lápiz que no escribe. Solamente queda uno. Bien, entonces vamos a colocar 1 sobre 10. Porque es un caso favorable, entre comillas, para que suceda lo que me están pidiendo, ya porque no sería favorable justo escoger un lápiz que no escriba. Pero ¿cuál es la probabilidad de escoger uno que no escriba? Bueno, los que no escriben los colocamos arriba. Queda uno. Uno porque Pablo se llevó uno de esos lápices. Pablo elige otro que no escribe. Entonces Pablo se llevó uno de esos lápices, quedó uno solo que no escribe, de 10 lápices que quedaron. Entonces la alternativa correcta tiene que ser la B. Es solamente eso, fíjense que no hay casi nada de matemática. Quizá la gran trampa puede ser que Pablo escogió uno que no escribe, pero eso es subrayarlo, ¿ya? Aquí tienen que ir subrayando lo que hace cada una de las personas. Y nada más que eso. O sea, más lectura que matemática, la verdad. Y bueno, 63. En la tabla adjunta se presenta la distribución de los participantes en los talleres que ofrece una municipalidad. Están los talleres y la cantidad de personas que se han inscrito. Si se sabe que al escoger al azar una persona de los talleres, la probabilidad de que ésta participe en el taller de pintura al óleo es 0,25, ¿cuál es la cantidad de personas que participan en el taller de repostería? Bueno, aquí es muy, muy, muy importante que ustedes sepan fracciones notables. Esto de acá es un cuarto. Significa que es un cuarto de las personas las que están en la pintura al óleo. Entonces, si en la pintura al óleo hay 20, en total tienen que ser 80. ¿Pero por qué 80? Porque es un cuarto. Un cuarto no es solamente una habitación, no es solamente una pieza, jaja, qué buen chiste acabo de tirar, sino que significa que lo dividí en 4 partes iguales. Entonces, cada una de estas partes tiene 20. Ya, esto no es parte del procedimiento, esto es una explicación. Ya, esto yo no lo haría en la prueba. Entonces, cada uno de estos tiene 20. Entonces, ¿cuántos son en total? 80. Significa que si esto es un cuarto, al multiplicarlo por 4 me da el total. Son 80 en total. Entonces, ¿cuánto me faltan para completar los 80? Simplemente ver eso. Bueno, aquí ustedes lo pueden contar de diferentes maneras. Yo lo que haría sería ir como quitando valores. Si le quito el 80, 20, me quedan 60. Si le quito 26, bueno, en verdad si le quito 18 al 60, me van a quedar 42. Si le quito 26, me van a quedar, bueno, también podríamos haber hecho la suma. La verdad es que hagamos la suma simplemente. Ya, 0 más 8 más 6, 14. Ya estaba haciendo cálculos, muchos cálculos mentales. La verdad es que es mejor mostrarle a ustedes cómo se hace. 1 más 2, 3, 4, 5, 6. Nos da 64. Entonces, ¿cuántos faltan para completar los 80? Tienen que hacer la resta, ¿ya? Pero esta resta, ojalá la puedan hacer sin hacer tanto cálculo. Simplemente esto es 16. ¿Bien? Eso nos da 80. Así que la respuesta sería la C del ejercicio. Ven, 63. Vamos al siguiente ejercicio, 64, estamos a punto de terminar. Considera una urna con 36 bolitas entre amarillas, azules y rojas, todas del mismo tipo. Al sacar una bolita al azar de la urna, la probabilidad de que ésta sea amarilla o azul es de 2 tercios. ¿Cuántas bolitas rojas hay en la urna? Entonces, considera una urna con 36 bolitas, hay amarillas, azules y rojas. Al sacar una bolita al azar, la probabilidad de que ésta sea amarilla o azul es de 2 tercios. Entonces, 1 tercio es la probabilidad de que sea roja. ¿Bien? Eh, 1 tercio. ¿1 tercio de cuántos? Ya, ¿por qué 1 tercio? Porque azules y amarillas, vamos a colocar azules y amarillas, ahí está, azules y amarillas son 2 tercios. Cuando ustedes quieren saber el 100%, tienen que completar la fracción. ¿Cuánto le falta al numerador para ser igual al denominador? Le falta uno, así que falta 1 tercio, ya con el mismo denominador. Eso es lo que falta. La gracia es que ustedes, al sumar las probabilidades, les tiene que dar uno. Si ustedes suman estas fracciones, le da 3 tercios, lo cual es uno. Pero entonces lo que falta sería las otras bolitas, las rojas, que no están siendo consideradas acá. Es todo lo restante. Si tengo 2 tercios entre azules y amarillas, 1 tercio es lo que resta para completar el 100%, nuestro uno. Bien,
Simplemente vean cuánto le falta a lo de arriba para llegar a hacer lo de abajo. ¿Cuánto le falta al 2 para llegar a 3? Uno. Ah, entonces un tercio. Bien, manteniendo el denominador. Bien, entonces un tercio son las bolitas rojas. ¿Un tercio de cuánto? Un tercio de 36 bolitas. Ese D nos indica que tenemos que multiplicar un tercio por 36 para saber a cuántas se refiere. Y multiplicar por un tercio es lo mismo que dividir por 3, porque abajo está el 3. Recuerden esto que les he dicho en videos anteriores. Cuando ustedes multiplican por una fracción, lo que está abajo está dividiendo. Por mucho que haya una multiplicación, el denominador de las fracciones está dividiendo lo que está arriba. Entonces el 3 está dividiendo el 36, nos va a quedar 12. 12 veces cabe. Nos queda 1 por 12. Aquí yo simplemente lo podría ignorar, pero es para que vean la simplificación. Y esto es 12. Así que, ¿cuántas bolitas rojas hay en la urna? Hay 12. ¿Podemos saber cuántas amarillas y azules habían? No podemos saber, porque nos están dando que en total son dos tercios, pero no sabemos cómo están repartidas entre sí. ¿Ya? No es mitad y mitad. No asuman nunca esas cosas. ¿Ya? Porque ¿en qué momento sale que es mitad y mitad? En ningún lado. Bien, igual no nos están preguntando por eso, pero es solamente para que ustedes no terminen asumiendo cosas que yo sé que lo hacen, ¿ya? No asuman esas cosas. Y aquí tenemos algo de medidas de posición, que es el diagrama de caja y bigotes, que nos dice, en un curso de 20 estudiantes se realizó una encuesta en la que se consultó sobre cuántas bicicletas hay en el hogar de cada uno. Las respuestas se registran en la siguiente tabla. Y van colocando 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2 y van colocando todo eso. ¿Cuál de los siguientes diagramas de cajón representa correctamente los datos? Bueno, ustedes tienen que saber que en el diagrama eh, de cajón, como le dicen acá, el 50% de los datos es justamente la mitad. El 25% de los datos es esta línea que está acá. Y esto vendría siendo el 75% de los datos. Entonces está bien que todos terminen en 0 y 6. Si hay alguno que no termine en 0 y 6, lo descartan al tiro. Todos terminan en 0 y 6. Y la mitad de los datos. Bueno, la mitad está arriba, ¿no? Y la otra mitad está abajo. Y entre medios de ellos que está el 2. Así que el 2 tiene que estar justo en la mitad de los datos. Tiene que ser la rayita de en medio de la caja. Entonces todos los que no estén en el 2 lo eliminamos. O sea, podemos eliminar la D porque no está justamente en el 2, está acá, en el 2 como algo. Y podemos eliminar la B porque también está en el 2 como algo. Tiene que estar justo en el 2. Y por otro lado, podemos decir que dividir estos por la mitad, porque eso sería un cuarto, eso sería un 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La mitad de eso es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto se vería siendo la mitad. Y de hecho podemos ver también la del 75%. Entonces está justo entre 1 y 1 y esto está justo entre 3 y 3. Por lo tanto, el primer cuartil es 1. ¿Bien? Y el siguiente cuartil vendría siendo 3, el del medio era 2. Entonces el que cumpla con estos requisitos es la alternativa correcta, que sería la C para este ejercicio. Bien, con eso terminamos entonces la M1. Sé que me demoré bastante en colocar los otros dos videos, pero bueno, vamos a hacer el de M2 y bueno, si es que quieren hacer el de M2 o el de física, me lo comentan y se lo subo en unos días. Igual el de física ya les comenté en otro video que no me gustó mucho algunas preguntas. Pero bueno, la prueba de matemática, yo creo que esta fue como una mezcla entre la de invierno y la de verano del año pasado, porque tenía un poquito de productos notables, pero no tiene nada de raíces. Yo la encontré sencilla para lo que venía siendo la PAES del 2003 para atrás. Esto está al nivel de las que estuvieron el año pasado, pero de todas formas creo que fue un poquito más sencilla que otras pruebas. Em, Eso, yo creo que la prueba de verano va a ser igual de sencilla. Yo no creo que aumente la dificultad, yo no creo que sea una prueba contenidista. Ya colocaron el formato que quieren hacer. Todas las cosas súper contenidistas que tengan que ver con mucha álgebra y muchos procedimientos van a estar en M2. Y bueno, en M2 ustedes están un poco condenados si es que no les gusta la matemática y tienen que dar M2. O sea, todas las carreras de M2 son carreras matemáticas. Entonces, si no les gustan las matemáticas y van a dar M2, piénsenlo un poquito. Bien, porque es lo que van a hacer el resto de su vida. No les gustan las matemáticas y se van a dedicar a carreras matemáticas. Es un poco contradictorio. Bien, así que algo les tiene que gustar la matemática si es que van a dar M2. Y digo, honestamente, gustarles un poco la matemática. No decir como, no es que me guste, pero se me hace un poco fácil, no. Algo les tiene que gustar, sea lo que se van a dedicar el resto de la vida. Algo les tiene que gustar, aunque sea un poco. No estoy diciendo que les tengan que encantar, pero un poquito tiene que gustarle. Y bueno, eso. Si quieren preparar la PAES conmigo, yo ofrezco un curso baratísimo, 30.000, perdón, 20.000 pesos mensuales,
por clases de M1 de lunes a miércoles, son de forma online a través de Zoom, son 3 horas cada clase, de 6 a 9, y eso son 20.000 pesos mensuales. También hago, bueno, M2 y ciencias, química, física y biología, pero eso tienen unos precios más especiales, son más baratas porque en verdad es para que el estudiante no quede sin preparar también las otras pruebas, un poco de química, un poco de biología, un poco de física y un poco de M2. 8.000 pesos cada, bueno, la ciencia 8.000 y M2 8.000, y si toman todos los cursos serían 30.000 mensuales en total. Bien, que es mucho más barato que cualquier preuniversitario y con la misma calidad, la verdad. La gente a veces piensa que en un preuniversitario va a haber un docente catedrático súper, hiper, mega especial que hace magia y hace que los estudiantes aprendan mucho, y eso no existe, ¿ya? No existe ningún profesor en el universo que logre hacer que cualquier estudiante se vuelva un genio, ¿ya? La mayoría, la mitad del trabajo es de ustedes, así que no se dejen engañar por esas cosas. No existen grandes tips mágicos. Yo aquí les puedo dar tips sobre la prueba, sobre cosas que tienen que hacer, pero es jugar con las alternativas, y eso igual tienen que entenderlo y estudiarlo. La mitad del estudio es parte de ustedes, ¿ya? Ir a un universitario o lo que sea no les garantiza 100% aprender si es que ustedes no hacen tareas, si es que ustedes no hacen controles, si es que ustedes no hacen preguntas. Y eso es también lo que yo ofrezco. Yo ofrezco que me pueden caretear en cualquier momento de toda la semana, hacerme preguntas todo el tiempo. Y es lo que creo que me puede diferenciar de un universitario donde tienen horarios súper estrictos. Ahí me pueden preguntar a las 3 de la mañana un día sábado, y claramente voy a levantarme a contestar. No, no están así, pero obviamente voy a contestarle en la medida de lo posible cada vez que tengo un tiempo, y esa es la gran gracia. Bien, la retroalimentación, el ir corrigiéndose los errores, es la parte más importante del aprendizaje. Tienen que equivocarse, tienen que ser corregidos. No solamente escuchar a una persona y decir como, ah, sí, le entendí, porque en la prueba no va a estar esa persona enfrente de ustedes haciéndole las preguntas. Ustedes son los que tienen que llegar a esa conclusión, ustedes son los que tienen que entender el cómo plantear las cosas, y no solamente entenderle a alguien el cómo él lo hizo, sino que ustedes tener su propia estrategia. Así que eso. Nos veremos si es que ven los videos de M2, y bueno, probablemente durante el año siga subiendo algunos videos para que ustedes preparen la PAES. Si les gustaría, coméntenme si les gustaría que hiciera como un en vivo día domingo, podría ser, para preparar la PAES de forma completamente gratuita. Pero claro, sería un en vivo más o menos cortito, no sería las 3 horas que hago normalmente de clase, quizá 1 hora y media, resumiendo más que nada la materia. Bien, resumiendo y resolviendo algunos ejercicios PAES que podamos encontrar por ahí. Eso, nos vemos entonces en futuros videos.